que hacer es coger mi círculo, ¿vale? Me voy a quitar yo. Perfecto. Vale, pues nada, hacemos la prueba. Se habrá quedado un circulito vacío con un icono de la cámara, que es este, y aquí se configura todo. Vale, lo único que creo, Raúl, que no se te oye. No se me oye, micrófono encendido. Vale, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora se oye, ¿no? Sí. Vale, genial. Perfecto. Como veis, yo ya paso a ser otra vez público y puedo pedir a la palabra y me la ha dado perfectamente David, imagino. Y bueno, es como le cuento lo mismo que a él. Cuando yo pido, pues lo verde que se va subiendo el tiempo, tengo un minutillo para hablar y si no, ya me echa. Para que nadie coja la palabra y se quede aquí para toda la vida viendo el público. ¿Vale? Entonces, voy a hacer una cosa. Eso funciona bastante bien. Le voy a quitar, ¿vale? Ahora voy a... Vale, si no, podemos hacer una cosa. Como Álvaro, o sea, como voy a hablar yo primero, luego Raúl y luego tú, si no, cédele a Jesús el hueco tuyo y ahora cuando Jesús se salga, pues ya directamente, ya con la presentación en marcha, entras tú. Vale, y para salir y ceder, solo tengo que apagar cámara, ¿no? Se le da de nuevo al botoncito de la Le das cámara. otra vez al botoncito de la cámara y te vas del círculo y lo dejas libre para otro. Muchas Perfecto. gracias. Como veis, es bastante simple, ¿vale? Bueno, son las 5 y un minuto, vamos a dar un poquito más de tiempo, ya ha ido entrando alguna persona más. Vamos a dar un par de minutos. Lo que sí voy a hacer, si no, ya empezó la grabación, ¿vale? A las 5 ha empezado la grabación, ya que lo sepáis todos, estáis siendo grabados. Para el público voy a empezar a contar. Si sois nuevos, no lo conoceréis, pero bueno, la mayoría yo creo que ya habréis estado en algún evento de Bidif. Como ha dejado David de compartir, en el cuadrado también hay una cámara, o sea que si quiere Álvaro era, Álvaro, sí, sí. Álvaro, si le das a la cámara del cuadrado también puedes entrar ahí, ¿ves? O sea que estamos los cuatro en un momento dado, mientras que no presentáis. O sea que os puedo presentar, puedo presentar un poco a todos. Para el público que va entrando, ya sabéis que si le dais al botón verde estamos aplaudiendo. Si le dais muchos a la vez, animaros un poco a darle al botón verde. Se escuchan aplausos. Escucháis los aplausos, ¿no? Un poco. Sí. ¿Vale? Si le damos al amarillo, creo que suena también Suena como un damos al amarillo, carrillón, suena algo así, como un ¿no? carrillón, una música. O sea, nos está encantando. Si le damos al azul, suena otra cosica, ya el azul. Y si le damos al rojo, el rojo creo que no tiene sonido, por suerte, ¿no? No hay abucheos, ni lanzatomates o cosas así, como en las esas. Pero bueno, ni todo para los ponentes también. Eh, Podéis utilizar también los colores para hacer preguntas o cosas así. Si queréis testar o preguntar algo al público, pues podéis hacer preguntas. Para el público en general, detrás ya del rojo hay un avatar que levanta la mano y si le dais, pues los presentadores os pueden dar paso y tenéis un minuto para hacer la pregunta que queráis o las preguntas que queráis o el comentario que queráis. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir. En un minuto vamos a empezar, si os parece bien, a las 5:05 y ahí le vamos dando. Nos gusta dar a los botones. ¿Cómo veis? Bueno, no sé si presentaros yo casi, David, o que os vayáis presentando vosotros. Bueno, hoy contamos con personas de la empresa Whitebox que nos van a contar algunos casos de uso de cómo están ellos aplicando la inteligencia artificial, pues en el tema de infraestructuras ferroviarias, ¿vale? Eh,
contactaron a través de nuestra subdirección de innovación. eh, Dentro de que son, bueno, no sé si ya son una startup o si es una startup o ya es una empresa un poquito más avanzada que una startup. Yo creo que están un poco más avanzados que una startup, ya tienen, ya tienen hechos proyectos y demás. Pero bueno, que es una empresa joven bueno, pues nos pareció interesante pues que nos contasen aquí en la comunidad. Parece que la comunidad se formó en 2020 y tiene como objetivo pues difundir, ayudar, participar, conocer cómo el uso de la inteligencia artificial en el mundo ferroviario. Y cuando empezamos todavía no existía ni la IA generativa, con lo cual, o sea, que hemos hablado de Machine Learning, de Deep Learning, se ha hablado de neurosimbólica, de las diferentes cuestiones y casos de uso, ahora de IA generativa, de agentes, que es el nuevo mantra que existe dentro del mundo de la IA, diría yo. Y yo os dejo ya casi que os presentéis, David. Yo me quito del círculo y ya Álvaro te dejo el círculo y que dejamos el cuadrado para vuestra presentación. Muchas Vale. gracias también a vosotros por animaros a venir a presentar lo que estáis haciendo y gracias a todo el público que se encuentra aquí. Todo vuestro. Perfecto. Pues nada, sin más, empiezo a compartir la presentación. Bueno, cuando Jesús me invitó a compartir con vosotros esta ponencia sobre aplicación de IA en las infraestructuras, la verdad que teníamos como 3 casos de uso en mente para contar y al final nos dimos cuenta de que uno de ellos era el que más merecía la pena, sobre todo para un público con gente de Adif, ¿no? Porque era un caso de uso que realmente toca de lleno lo que es el sector ferroviario. Lo que vamos a contar lo vamos a dividir en tres partes. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a contar un poco de pues, quiénes somos los que estamos aquí hoy haciendo esta presentación. Tenemos la suerte de contar con Raúl Mínguez, que es el director técnico de Geofísica Consultores, que ellos han sido, bueno, pues nuestro partner y cliente en este caso de uso. Al final, ellos llevan pues, más de 20 años dedicándose a este tipo de proyectos, a intentar que empresas como, por ejemplo, Adif, hagan mantenimiento, no simplemente mirando hacia atrás, sino también haciéndolo de forma predictiva y prescriptiva, no tanto reactiva. Y él nos va a contar, pues, a nivel de negocio, porque es importante este caso de uso de predicción de la contaminación del balasto ferroviario y sobre todo también una tecnología que utilizan ellos muy chula para recolectar los datos, que es la tecnología Georradar. Luego tenemos a Álvaro Carreiro, que es un chico de mi equipo, un data scientist, que es el principal desarrollador de este módulo de IA de predicción de la contaminación del balasto, y él nos va a contar un poco la parte más técnica de la inteligencia artificial aplicada en el proyecto, o sea, de la arquitectura que tiene el modelo, de cómo lo hemos entrenado, qué resultados se han conseguido con la inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Así que nada, sin más, voy a empezar con la introducción. Bueno, primero me presento yo soy David Cañones, soy el Lead Data Scientist de Whitebox. Como ha dicho Jesús, somos una startup, aunque ya cada vez menos startup y más, digamos, pequeña y mediana empresa. Empezamos en 2019 a hacer proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Y, bueno, por contar un poco de nosotros, lo que nos caracteriza principalmente es que solamente hacemos proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. No intentamos cubrir todos los sectores. O sea, no somos como otras consultoras generalistas que lo mismo te hacen una página web, que te hacen el SEO de un producto digital o lo que sea. Nosotros nacimos como una empresa especialista en este tipo de proyectos y no hacemos otra cosa. Venimos un poco los fundadores de 2 ramas dentro del sector de los datos. Yo vengo de la parte más de la analítica predictiva y de la modelización. Empezamos los dos como en 2015 a dedicarnos a esto. Y mi socio, que es el Lead Data Engineer, él viene un poco más de la parte de procesamiento Big Data, pues procesamiento masivo de datos y tal.
En cuanto a tipo de proyectos, pues son muy variados. La verdad que tocamos muchas verticales diferentes. En concreto tenemos una con gente muy especializada en la parte más industrial y más relacionada con el proyecto que vamos a ver aquí hoy. Y luego, en cuanto a tipo de empresa y geografía, pues trabajamos también en diferentes sitios. En concreto, ahora este año, pues estamos abriendo mucho mercado en Estados Unidos. De hecho, vamos a tener que montar allí una sociedad para tener presencia local, porque por el tipo de proyecto que hacemos allí y el tipo de cliente que tenemos, pues bueno, digamos que nos va a impactar un poco el cambio de paradigma que hay allí ahora y nos va a ser un poco más complicado pues vender directamente allí desde España. Y sin más, le voy a ceder la palabra a Raúl, que va a presentar Geofísica Consultores. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. La verdad es que es un ambiente algo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, porque nuestra empresa es una empresa de geofísica que, digamos que fundamos en el 2006. Nosotros llevamos trabajando en el ámbito de la geofísica más o menos desde el año 2000, mi socio y yo. Y empezamos en temas de georradar, sobre todo para estudios de vías de balasto. Allá por los primeros trabajos los hicimos en la Madrid-Barcelona, pues, en el entorno del año 2005, por ahí. O sea, que llevamos bastantes años trabajando en el sector. Nuestra empresa, pues ahora mismo es una de las empresas más grandes del sector de la geofísica. Contamos con más de 2.000 proyectos ejecutados desde el 2006 y para más de 300 clientes. Estamos muy enfocados en el tema del georradar y trabajamos tanto dentro de lo que sería el ámbito español como el internacional, donde tenemos una fuerte presencia. Dentro de los proyectos que hacemos, nos concentramos tanto en la parte de lo que serían los proyectos, los estudios previos, como en el tema del mantenimiento, que es donde tenemos más relación con ADIF, para proyectos tanto de ver cómo está el estado de la banqueta de balasto, como para obras de nuevos trazados, etcétera. Contamos con un equipo de 25 personas y puedes, si quieres, pasar y así explicamos un poco por dónde estamos trabajando. Nosotros, pues como veis, trabajamos prácticamente, hemos hecho trabajos en 4 de los principales continentes y tenemos una fuerte presencia en Estados Unidos también, donde hemos completado más de 40.000 millas de estudios de georradar en diferentes vías. Hemos trabajado tanto en Estados Unidos como Canadá y aquí en España pues trabajamos mucho con ADIF. Tenemos un contrato desde hace 2 años para auscultar las vías de balasto y estamos trabajando también para los otros ferrocarriles, Euskotren y los ferrocarriles de la Generalitat. ¿Para qué va el georradar? Pues el georradar lo que hace es emite un pulso de radio al terreno, en este caso a la banqueta de balasto, y nos da información de cómo está esa banqueta. ¿Por qué? Una de las características que tiene el pulso de radio es que es un pulso muy corto, que viaja a mucha velocidad y nos permite registrar datos a velocidades altísimas. En Estados Unidos, por ejemplo, los trenes los tenemos configurados para tomar datos hasta velocidades de 160 km por hora. Con esa información, analizando los datos del radar, podemos dar a qué profundidad está la banqueta de balasto, que es muy útil cuando tenemos que hacer una renovación de vía, así sabemos el perfil continuo de toda la vía donde tenemos el balasto. También nos permite detectar, que es justo lo que hemos hecho en este proyecto con White Box, a qué profundidad se encuentra la contaminación, porque la contaminación del balasto lo que va a determinar es, primero, hasta dónde... O sea, el problema de la contaminación dentro de la banqueta es que genera
un deterioro de la banqueta y deteriora más rápido todo lo que es la superestructura, la vía, el carril, etcétera. Porque el balasto, al ser un conjunto de piedras, lo que hace es permite que todo el agua drene muy bien la estructura y que la rigidez de la banqueta permita que se deforme mejor la vía y sufra menos daños. Entonces, controlar cómo se está contaminando la banqueta, a qué velocidad, nos va a permitir ahorrar costes en mantenimiento. Digamos, eso lo tienen bastante presente las empresas con las que estamos trabajando en Estados Unidos, por lo que quieren es obtener modelos basados en datos reales de cómo evoluciona y a qué velocidad se contaminan las vías para poder ejecutar criterios de mantenimiento preventivo y predictivo en todas sus infraestructuras. Pasa a la siguiente. Con esa información, pues lo que se está buscando es reducir los costes de mantenimiento y enfocar el mantenimiento en aquellas zonas que lo necesiten en los momentos en los que sean menos críticos. A ver, esto es muy importante en Estados Unidos, que es donde estamos haciendo un trabajo más importante, porque las infraestructuras ferroviarias americanas son extremadamente antiguas, son de principios de hace un par de siglos, y entonces los grados de contaminación que tienen son muy altos. En función de esos grados y cómo evolucionen, tienen que tomar unas medidas u otras. Entonces, lo que se busca es, a través del conocimiento preciso y evolutivo del estado de las infraestructuras, tomar decisiones, combinando el radar con otras herramientas. Y por eso contactamos con Whitebox un poco para mejorar nuestro rendimiento a la hora de identificar ese nivel de contaminación. Y ahora, pues muchas gracias, Raúl. Voy a dar paso ahora a Álvaro, que como he dicho ha sido el principal desarrollador de este módulo de inteligencia artificial para la predicción de la contaminación del balasto. Pero antes voy a hacer un pequeño inciso, para el que tenga curiosidad. Este modelo no es un modelo de IA generativa, ¿vale? Es un modelo de IA, digamos, más tradicional, es un modelo de deep learning. Al contrario de lo que mucha gente piensa ahora, ¿no? Con la moda de la IA generativa y tal, que nosotros estamos desarrollando un mogollón de casos de uso también de generativa, pero parafraseando, no sé si recuerdo que lo comentaba Gartner en uno de los estudios que tienen, todavía hoy en día el 95% del valor en las compañías en cuanto a aplicación de IA viene de aplicaciones de IA tradicional que permiten, por ejemplo, hacer automatizaciones como esta que vamos a ver aquí, o los modelos que predicen scoring de riesgo en el sector financiero, que predicen la fuga en el sector de las telecomunicaciones, son modelos todavía tradicionales. Entonces, me mola mucho este proyecto porque entre tanta moda de IA generativa, pues bueno, también está bien de vez en cuando ver el potencial que tiene y que sigue teniendo todavía hoy en día pues proyectos de IA más tradicional. Y ahora, sin más, pues le cedo la palabra a Álvaro para que empiece a comentar lo que es el modelo en sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho David, he sido el que principalmente ha trabajado en estos modelos, porque al final hemos desarrollado dos modelos que más adelante contaré un poco en qué consisten. Y bueno, os voy a contar un poco los modelos y los resultados que hemos obtenido. Antes de nada, para poner un poco en contexto, los datos que Geofísica nos brindó pues son espectrogramas divididos en trazas. Al final, una traza es, por así decirlo, como una carpeta con varios espectrogramas que forman pues un tramo de vía que se está analizando en completo con los georradares. Entonces, los datos que nos pasaba Geofísica eran estas carpetas con los espectrogramas que bueno, los hemos puesto en mapas de calor aquí a la derecha para que veáis un ejemplo de su representación. Que son espectrogramas con 300 filas, que como se ha explicado, la fila correspondería con el nivel de profundidad, y 251 columnas, que en este caso sería frecuencia. Y
Y la línea roja que se ve representada sería la etiqueta que nos da Geofísica, que es la etiqueta que han sacado ellos con sus procesos para detectar la contaminación, y al final es la etiqueta que queremos que el modelo principal prediga, que entonces por lo tanto va a ser un modelo de aprendizaje supervisado. Estuvimos un poco analizando los datos y vimos que eran valores muy pequeños, estaban entre 1 elevado a la menos 15 y 1 elevado a la menos 5, o sea que tenían un montón de ceros. Entonces, bueno, era necesario normalizarlos para poder trabajar con ellos de manera más eficiente. Pasa a la siguiente, si puedes. Y luego algo que destacar un poco de lo que vimos de los datos también es que a primera vista pensábamos que a lo mejor la contaminación coincidía con la zona en la que había la mayor intensidad en el espectrograma, pero, por ejemplo, este mapa de calor que hemos puesto aquí a la derecha representa la media de todos los espectrogramas de una traza en concreto. Y pasaba lo mismo con el resto de las trazas, que al final la zona donde está la media de la contaminación está como un poco por debajo de la zona de mayor intensidad. Entonces, al final esto, porque al principio nosotros pensábamos que a lo mejor era la zona de mayor intensidad, entonces dijimos, vale, a lo mejor es un problema bastante más trivial y no hace falta hacer un modelo de inteligencia artificial para detectar esto. Pero bueno, vimos que hablando con Geofísica, esta zona de mayor intensidad solía corresponder con el inicio del balasto, porque las antenas de los georradares están como un poco por encima, entonces hay como un espacio en el que no hay nada y luego ya empieza el balasto. Entonces, bueno, por eso vimos que sí que era necesario un modelo de inteligencia artificial, que es lo que voy a explicar ahora. Pasa un poco a la siguiente. Vale, como he dicho antes, al final nosotros hicimos dos modelos, porque una de las etiquetas que venían en los datos, al final las etiquetas venían en el nombre de los ficheros, era el tipo de zona, el tipo de espectrograma a qué zona de vía pertenecía, porque ahí está las zonas de vía normal, pero también tenemos zonas de vía de estructura especial, como podría ser un paso a nivel o un cambio de vía, que bueno, estas zonas no era necesario predecir el nivel de contaminación, y además también haciendo un modelo que pudiera clasificar esto, pues teníamos también la utilidad de saber dónde automáticamente con el modelo, saber dónde están estas zonas específicas. Y luego hicimos el modelo de predicción de contaminación, que es el modelo principal. Ambos modelos están basados en redes neuronales convolucionales, que lo contaré un poco más en detalle en las siguientes diapositivas, pero bueno, de manera general lo que hicimos fue combinar estos dos modelos, como se ve en el diagrama de aquí a la derecha, y entonces lo que se hace es, cuando llega un espectrograma, se pasa por el modelo de clasificación. Si este modelo de clasificación determina que es una zona de vía normal, entonces se pasa al siguiente modelo, que sería el modelo de la contaminación, pero si detecta que es una zona de vía especial, pues directamente lo clasifica como zona de vía especial, la que corresponda, y ya se terminaría y no pasaríamos por el modelo de contaminación. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, el modelo de clasificación, a la derecha se ve un poco el diagrama de arquitectura que tiene. Como he dicho antes, es basado en una red convolucional básica que lo que hace, bueno, como entrada le damos el espectrograma, pero no le pasamos todo el espectrograma, le pasamos solo las primeras 100 filas, porque la información que nos interesa para determinar el tipo de vía está más en la superficie, está en las zonas exteriores donde empieza el balasto. Entonces dividimos el espectrograma, solo cogemos un tercio de él, y de esta manera pues la computación es más sencilla y también evitamos a lo mejor añadir información que pueda no servir para el modelo, o que incluso añada ruido. Entonces nada, básicamente pasa por unas capas convolucionales que lo que hacen es extraer información, sacan como mapas de características más reducidos, luego esto se pasa a un vector unidimensional y esto se lo pasamos a una red neuronal que acaba convergiendo en la salida de las 5 clases. Entonces, la tabla del centro muestra pues los resultados que hemos obtenido con este modelo, y a la derecha se ven el número de datos que teníamos para cada clase. Como se puede ver, era un problema de clasificación bastante desbalanceado. La clase de vía normal, que sería en este caso la 0, teníamos cerca de 1,5 millones de datos, pero para el resto teníamos 10.000 o incluso algunos no llegaban a 5.000. Lo cual es normal porque al final en una vía de tren la mayoría de las zonas pues pertenecen a vía normal y no a estas zonas más específicas. Entonces el objetivo principal de este modelo de clasificación era hacer que
que la precisión de la vía normal fuera lo más alta posible, porque no queríamos fallar en vías normales y clasificarlas como vías especiales y entonces perder algunos datos de los que habría que predecir la contaminación, pero que al final no se predice. Entonces, al final, el modelo que mejor resultados obtuvimos, teniendo en cuenta que queríamos que la mayor precisión fuera de la vía normal, fue con estos resultados. Al final no son malos, son bastante buenos. De hecho, los cambios de vía o los pasos a nivel, la precisión es bastante alta, es del 85 y del 95%. Y luego los que menos precisión obtuvimos fueron también los que tuvimos menos datos. Pero al final la precisión más baja estaba en torno al 70%, que es un valor bastante bueno. Y además esto, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, aunque algunas clases tienen una precisión moderada, el modelo sigue siendo útil porque una zona especial está formada por varios espectrogramas consecutivos. Entonces esto permite identificar la estructura claramente, aunque haya errores puntuales. Por ejemplo, en esta diapositiva se puede ver en la gráfica que ilustra este concepto. El eje X corresponde con diferentes espectrogramas a lo largo del fragmento y la zona gris pues, sería la zona de la vía especial, en este caso es la clase 1. Entonces, aunque el modelo no acierta el 100% de los casos, se puede ver que la mayoría de los puntos en una estructura, en este caso la 1, pertenecen a la clase correcta. Entonces, aplicando, por ejemplo, suavizado, que sería la línea naranja oscura o roja, se ve claramente que pertenece a la clase 1. Entonces, pues esto permite que, aunque la precisión no sea del 100%, se puedan de una manera efectiva detectar pues, las clases. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, luego para el modelo de predicción de contaminación, que es por así decirlo el modelo principal y en el que más hemos trabajado, bueno, como se puede ver a la derecha, la arquitectura un poco general del modelo, en este caso sí que le entra el espectrograma entero, le entran las 300 filas. Y al principio desarrollamos un modelo red neuronal, o sea, una red neuronal convolucional normal como la del modelo de clasificación, que daba buenos resultados, pero vimos que a veces en los espectrogramas en los que fallaba por bastante más. La distribución de errores era un poco peor. Entonces estuvimos investigando y añadimos un paso intermedio que fue pues añadir unos modelos recurrentes que trabajan con los datos de manera secuencial y permiten pues, que para las predicciones se tenga en cuenta lo que hay antes y lo que hay después, en este caso en ambas direcciones porque eran bidireccionales. Entonces lo que hacíamos era de los datos, o sea, de los mapas de características que nos devolvían las redes las capas convolucionales, lo que hacíamos era dividir los datos, o sea, dividirlo en columnas y en filas. Pasábamos estas características por un lado las filas a un modelo LSTM solo las filas y a otro solo las columnas. Luego lo que devolvía estos modelos lo concatenábamos y lo pasábamos ya a una red neuronal. Entonces, aplicando esto, vimos que los resultados mejoraron y sobre todo la distribución de errores fue bastante mejor. Y ahora en la siguiente diapositiva os muestro los resultados. El modelo de predicción de contaminación al final, sobre los datos de prueba, consiguió lograr un error medio de 5 filas, alrededor de 5 filas, lo que quiere decir que más o menos de media se equivoca en todas las predicciones 5 filas, lo cual es un valor bastante bueno teniendo en cuenta que los espectrogramas tienen 300 filas. Y luego lo que más mejoró este modelo respecto al principal es que cerca del 90% de las predicciones estaban en un rango de 0 a 10 filas de error, lo cual es un rango bastante aceptable. Y nada, entonces, pues de manera satisfactoria este modelo pues sirve para que Geofísica pueda realizar esta predicción de la contaminación de manera mucho más eficiente. Y bueno, ahora le voy a dar paso a David para que termine ya. Voy a comentar un poco yo en cuanto a cómo fue el entrenamiento a nivel de infraestructura, el despliegue, etcétera. Al contrario de lo que mucha gente puede imaginarse, ¿no? Por el tipo de modelo y la arquitectura, todo el entrenamiento se realizó en un equipo on-premise, en un servidor que tenemos en Whitebox para prototipado tanto de modelos del lenguaje como de modelos de Deep Learning más tradicional. Al final usamos una GPU relativamente de consumo, o sea que no es tampoco una locura, con unos 24 gigas y un equipo pues con 16 núcleos, 32 hilos. O sea, cualquier máquina
en la nube con estas características, o sea, es muy fácil conseguirla. El problema es que tienen un coste normalmente elevado si tienen una GPU. Entonces, como estamos haciendo y entrenando modelos de este tipo todo el rato, de hecho los entrenamientos, en este caso, pues Álvaro lo puede confirmar, pero algunos duraban días enteros, pues salía mucho más económico hacerlo con el equipo que teníamos on-premise para prototipado en lugar de levantarlo con una máquina en la nube. Luego, por otro lado, todo el desarrollo se realizó utilizando PyTorch. Nosotros en Whitebox somos muy fan de utilizar tecnologías de código abierto. O sea, al final, al menos en el sector este de los datos, casi todas las librerías y todas las herramientas, las de más uso y las más estándar, pues son todas open source. Y en este caso veníamos tradicionalmente haciendo la mayoría de proyectos usando TensorFlow, un poco por herencia, digamos, del pasado. Y este ha sido el primer proyecto en el que hemos hecho un poco ese cambio al framework de PyTorch, que bueno, ahora se ha convertido un poco en el estándar también en el caso del desarrollo de este tipo de modelos. Y luego para el empaquetado del modelo, fijaros que son dos modelos trabajando conjuntamente, ¿vale? Me vengo aquí atrás otra vez a la diapositiva de la arquitectura. Teníamos por un lado el modelo de clasificación para detectar en qué zona de la vía, si era una zona de vía normal o era estas zonas especiales como puentes, placas, paso a nivel, etcétera. Y luego está el otro modelo, que es el modelo en sí que realmente predice la profundidad a la que está la contaminación. Pero no queríamos tener dos modelos, digamos, totalmente separados, uno por un lado, otro por otro, que al poner en producción tengas primero que ejecutar uno, luego coger el output y meterlo en otro. Queríamos como algo empaquetado y que fuera, digamos, sencillo a la hora de desplegar y de manejar. Entonces, utilizamos una herramienta que, bueno, muchos la conoceréis, que se llama MLflow, que sirve tanto para la parte de experimentación, para loguear experimentos, métricas, etcétera, y también nos sirve para la parte de despliegue. Aquí, además, como lo hicimos todo on-premise, tampoco podíamos utilizar ninguna herramienta, digamos, gestionada, ¿no? por un cloud, como puede ser la que te ofrece AWS o Google o Azure. Entonces, usamos directamente MLflow y lo que hicimos fue construir un paquete con los dos modelos ya combinados, de modo que se recibe el espectrograma y automáticamente se pasa por los dos modelos y se consigue el resultado. Y bueno, al final también lo conseguimos dockerizar, también para facilitar el despliegue. Y bueno, el despliegue, si bien para el entrenamiento hace falta una GPU, porque si no, pues tardaría muchísimo tiempo en entrenar, para lo que es la inferencia, en el día a día del uso del modelo, es viable utilizar únicamente la CPU. Ya sabéis que es mucho más rápido, digamos, predecir que entrenar este tipo de modelos. Entonces, de momento con la CPU, en un servidor con Windows funciona bien. Si bien es cierto que para procesamiento de grandes batches de histogramas, pues sería o aceleraría mucho el proceso también la utilización de una GPU. Y en principio yo creo que podemos pasar al turno de preguntas. Voy a volver aquí al... Hola, si me liberas el cuadrado, pues intento modelar un poco, ¿vale? Si Perfecto. te parece bien. Corto por aquí. Bueno, pues muchas gracias, David, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Álvaro. A los participantes, podemos darles un aplauso, dando el verde. Yo veo mucha gente por aquí conocida. Bueno,
Pues ya estáis trabajando hasta con nosotros, por lo que has comentado, ¿no, Raúl? O sea, que Sí. lleváis ya tiempo trabajando. A mí me surgen algunas preguntas, voy a preguntar yo algunas y mientras tanto, quien quiera de la arena ya sabe, levanta la mano y le damos paso para que haga la pregunta. O si alguien le da un poco de cosas y lo pone en el chat, yo transmito la pregunta. Por lo que he visto todas estas imágenes que utilizáis de Georradar, que fueron como 1,5 millones para el entrenamiento, casi 2 millones de diferentes puntos del trazado del ferrocarril. Entiendo que no sé si son nuestros o son de diferentes ferrocarriles por el mundo, o eran de Estados Unidos, por lo que habéis comentado. No sé si lo he entendido bien. Son A los ver, histogramas son de diferentes lugares, ¿no? Pues, sí, cogemos de diferentes sitios y seguramente tengamos que seguir entrenando, porque la naturaleza del balasto va cambiando según las zonas, también la naturaleza de la contaminación, y entonces, digamos, estamos en el primer paso. O sea, hemos trabajado con una serie de datos, que son muy pocos, porque, vamos, en un solo día de trabajo, no sé si calculábamos que podíamos generar 50 millones de histogramas, o sea que se puede generar muchísimos más datos. Lo que pasa es que queríamos supervisar cada uno de los datos y estar seguros de que se estaban entregando, digamos, los resultados correctos para entrenar sobre datos fiables. sí, porque como comentabais, habéis utilizado aprendizaje supervisado y entonces, claro, hay que coger un conjunto de los datos y supervisarlos y decir, aquí es donde está la contaminación, que es lo que entiendo que habéis hecho, ¿no? Álvaro, coger esos datos supervisados y luego ya pues, pasar el proceso. Sí, así es. O sea, el Geofísica ya nos daba los datos con etiqueta de dónde ellos decían que estaba la contaminación para hacer el modelo. Perdona mi desconocimiento, Raúl. ¿Cómo cogéis estos histogramas? ¿Qué es lo que se utiliza para obtener todos estos histogramas de la vía? Vale, pues aquí lo que hemos utilizado son unas antenas de georradar que en este caso trabajan, digamos, hay dos tecnologías en el georradar. Una que es el radar de impulso, que trabajaría en el dominio de tiempos, y nosotros hemos trabajado con un georradar que es un georradar de paso de frecuencias, que genera ese histograma. O sea, trabaja en el dominio de frecuencias, que es lo que, después de un procesado previo y ese análisis de identificación de la contaminación, es lo que pasamos a Whitebox, etiquetados todos esos histogramas. Pues espectrogramas, vamos, más bien. Vale. Yo creo que aquí sí que es importante también comentar que, o sea, aunque el entrenamiento no se ha hecho con una cantidad de datos, digamos, súper masiva, ¿no? Había en torno a 1 millón y algo, pero ojo porque cada uno de esos histogramas espectrogramas, perdón, tiene una cantidad de datos bastante grande. O sea, no es una fila, digamos, normal de un dataset, sino realmente es como una pequeña imagen cada uno de ellos. O sea, era realmente trabajar con imágenes. De ahí que la naturaleza del modelo pues tuviera una parte convolucional y luego tuviera otra parte de red neuronal recurrente con la LSTM bidireccional. O sea, había una parte que era como esa secuencialidad en el tiempo de las fotografías, digamos, espectrogramas que se iban sacando de la vía. Luego cada espectrograma pues tiene sus 2 dimensiones y en total era, pues cada CSV no recuerdo si ocupaba incluso más de 1 mega o algo así, si no recuerdo mal. Era alrededor ¿no? de 1 mega cada CSV. 1 mega, ¿no? Cada uno. O sea que no eran... O sea, no era el típico dataset tampoco con 1 millón de filas y 20, 30 columnas, ¿no? Esto era como imágenes, digamos. Sí, una cosa que no he comentado que puede ser interesante es que, digamos, la antena de radar lo que hace es registra 3 datos, uno en el centro de la vía y 2 en los hombros, cada unos 12 centímetros. O sea que se generan 3 espectrogramas cada 12 centímetros de la vía, más o menos, o 7. No sé ahora mismo en este proyecto si estábamos en 7 o en 12, pero por ahí, para que os hagáis una idea. Por eso generamos muchos datos en cada pasada. Muy bien. No se anima nadie a preguntar. Pero como les conozco. Miguel, vosotros ahí desde Innovación, Miguel Ríos, pide palabra, anda. ¿Habéis visto algo de esto? ¿Estáis haciendo algo con ello? ¿Tenéis alguna...?
Vosotros sí que habéis estado también con Whitebox. Si estás visible, Miguel, que no te... Ah, está aquí conectado, pero no está visible. Estará hablando por teléfono a la vez que está conectado. Bueno, ¿alguien más? No sé si alguno tenéis alguna pregunta más. O, o bueno, si queréis a lo mejor, David, contarnos un poco a lo mejor. Ese era el caso de uso así. Sí, es cierto que era... para mí habéis acertado de pleno. O sea, que es algo que afecta totalmente, es nuestro, del ferrocarril. Ah, que está Miguel intentando conectar la cámara, que me escriben en chat. Bueno, pues ahora mientras tanto. No sé si queréis una pincelada a lo mejor también de los otros dos casos que hablamos, si quieres contar un poquito en un minuto, dos, ¿vale? Si quieres contar también otras cosas que Sí, estáis haciendo. los otros dos casos que tenía un poco preparados, porque al final teníamos un poco como había poco tiempo para preparar la sesión, tenía Sí, sí. como dos alternativas. Una era hacer un resumen de estos dos casos que no hemos contado hoy, y otro era si podía venir Raúl y tal de Geofísica a contar el caso de uso que nos parecía que era el más, o sea, el que iba como anillo al dedo, ¿no? Porque al final empresas que se puedan beneficiar de una tecnología de este tipo y de un modelo de IA de este tipo en España hay 3 o 4, o sea, las que ha comentado Raúl, no hay ninguna más, o sea que iba perfecto. Luego, casos de uso interesantes también sobre aplicación de IA en infraestructuras. Estamos trabajando en uno muy interesante también en Estados Unidos, una startup de allí que se llama Canetia y que además tiene financiación del Departamento de Defensa de allí de los Estados Unidos. Por eso comentaba que estamos allí también abriendo presencia local y tal, y que de hecho va a empezar la segunda fase dentro de poco del proyecto. Y en lo que pasa es que casi requeriría una Espera, que no. sesión aparte para Perfecto. contarlo. Dame un segundo, que parece que tenemos aquí a Miguel. Voy a darle para darle paso. Imagino, a Miguel Río lo conocéis. Hola, ¿qué tal? Entiendo perfectamente. Hola, Hola, Miguel, ¿qué Miguel. tal? ¿Me veis bien, no? Sí, 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 perfectamente. Te perfecto. vemos y te oímos. Vale, vale. Nada, disculpad, es que me incorporé tarde a la charla y no me he perdido la parte del principio. He visto ya cuando estabais haciendo un poco el análisis, ¿no? de lo que habéis utilizado, de redes convolucionales y todos los datos que habéis manejado. Entiendo que lo que habéis hecho, bueno, me ha parecido súper interesante porque entiendo que lo que habéis hecho es analizar, por buscar un símil, que no lo he seguido desde el principio, entonces no sé exactamente si es eso, pero era algo así como buscar patrones dentro de las imágenes que obtenéis de Georradar para detectar problemas, ¿no? Entiendo que es eso lo que habéis hecho en la Y aplicación. Eso te es. lo cuenta mejor Raúl, que imagino que no sé no sé si conocéis lo de No, Georradar, Miguel, vosotros que lleváis más el sí, tema sí, sí, nosotros, de hecho, hicimos un proyecto hace ya bastantes años, Con cuando, bueno, nosotros. seguro, sí, Miguel sí, Rodríguez, Miguel ah, Rodríguez claro, Plaza. sería con Miguel Rodríguez, ¿no? Sí, Vale, perfecto. Es que 2008 claro, es empezó. que te iba a decir, esto cuando, bueno, yo creo que incluso antes, cuando se empezó la línea de alta velocidad Madrid-Lleida, que aparecieron unos socavones ahí, Sí, la línea por la altura de Zaragoza, que me imagino que ya te sí. tocaría por ese tiempo Ahí, también, ¿no? ahí fue la primera vez Ahí que fue el lo... inicio, ahí fue la necesidad, ¿no? Ahí fue Sí, la pena, ¿no? Como dice. ahí, Y a partir de ahí, yo creo que nosotros desarrollamos incluso un ocultito, un carrito de este ocultador para temas de georradar y demás. Hicimos algún proyecto que no sé si estuvisteis vosotros en ese proyecto. Por nuestra parte estaba Miguel Rodríguez en sí, ese sí. proyecto. Estuvimos trabajando con él Mm, y hicimos muchas cosas. Y gracias a ese proyecto nos conocieron y nos pudimos mover a hacer un montón de trabajos en Estados Unidos. Que digamos, ahí es donde tenemos el mayor volumen de trabajo. ujú, Porque allí, digamos, es todo un continente. O sea, al final, Estados Unidos, Canadá, las líneas ferroviarias son muy extensas. mm, Entonces, equipos como el Georradar, que te permite analizarlas todas y ir sacando datos de cómo están. Y además, digamos, lo que ellos buscan es saber cómo evoluciona. O sea, mm, cómo se va degradando la vía, pero tomando datos. Y eso cómo influye con los fallos que tengo, pues se rompe carril, ¿sabes? Todos los defectos, ir documentándolos
y ir viendo cómo influye que la contaminación vaya elevándose o no. De tal forma que cuando tengo que tomar decisiones de mantenimiento, uno, sé los tramos donde tengo que tomarlos y también puedo ir anticipando de cuándo voy a tener que tomar acciones más severas sobre la vía. Sí, es más predictivo. Claro, es lo que se está buscando. O sea, ir alimentando modelos con muchos datos y uno es el radar. ¿Y ahora mismo en Adif estáis trabajando con algún departamento toda la parte de esto? Sí, tenemos un contrato con Adif y estamos haciendo, pues por ejemplo, estamos ahora mismo en un tramo de la Madrid-Barcelona. Pero hemos hecho la Madrid-Sevilla, la hemos hecho entera, y también Córdoba-Málaga. O sea, vamos a ir haciendo, o sea, son proyectos más concretos de ciertas vías y no es algo, digamos, repetitivo como estamos haciendo en Estados Unidos. ¿Y ahí lo hacéis con algún tipo de maquinaria especial? ¿El equipamiento esto lo montáis en alguna maquinaria o es cómo hacéis la ocultación de georradar? Pues lo montamos o en una dresina de mantenimiento o si son tramos más largos en una máquina, vamos, en una locomotora. Vale. ¿Es un equipo vuestro que se monta en la máquina, en la dresina o en una máquina de mantenimiento, ¿no? O manualmente cuando son tramos muy cortos. Cuando son cortos es porque hay algún tipo de patología o ha habido un asentamiento o hay digamos, cosa extraña que le está pasando a la vía y como te da una imagen del interior, o sea, sabes cómo están las diferentes capas, te da una idea buena de lo que puede estar sucediendo en ese tramo de la vía. ¿Y eso lo hacéis directamente con alguien de mantenimiento o de la dirección técnica? Pues eso lo estamos haciendo el proyecto lo está llevando Luis Serrano. No sé si le conoces. Sí. Y Antonio Madrigal. Luis Serrano es geólogo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y nada, llevamos 2 años con este proyecto y en principio quedan otros 2. Vale. ¿Y vuestra idea es incluir esto dentro de vuestro servicio, incluir este tipo de tecnología con inteligencia artificial o ser un añadido o cómo lo...? A ver, la idea es, o sea, el tema es que, digamos, sobre todo en los proyectos que tenemos en Estados Unidos, los requerimientos de rendimiento que necesitamos obtener es muchísimo más alto que los que estamos teniendo aquí en España. Por ejemplo, necesitamos entregar unas 2.000 a 3.000 millas al mes de georradar. Eso es muchísimo. Vamos, la Madrid-Sevilla pues tiene 700 kilómetros. O sea, es como estudiar la Madrid-Sevilla 4 o 5 veces en un mes y obtener el resultado. ¿Y aquí, por ejemplo, cuántas veces le habéis hecho del Madrid-Sevilla? Una vez. ¿Hace cuánto? Por curiosidad. Lo digo porque han hecho una renovación hace poco y se quejan. Claro, en algunos puntos se quejan del mal estado que hay en algunos puntos concretos de... Yo creo que fue hace 3 años. 2 o 3 años lo hemos hecho. Vale. También hay que tener en cuenta lo que comentaba Raúl, que las infraestructuras allí en Estados Unidos, y esto es algo que se comenta hace mucho tiempo, son muy antiguas. De hecho, había creo que un plan de renovación de infraestructuras que se venía hablando allí en Estados Unidos de hace ya 4 o 5 años. No sé si se llegó a ejecutar o precisamente se están haciendo ahora este tipo de proyectos porque prevén o hablaban de que iban a hacer una renovación de toda la infraestructura ferroviaria, que se escuchaba hace un par de años que lo estaban planificando. Vale. Pero bueno, en nuestro caso es que la línea Madrid-Sevilla se ha renovado recientemente, hace yo creo que 1 año y medio, 2 años. Entonces, no sé si os han encargado o tienen en mente volver a hacer una inspección con georradar de la línea después de la renovación para ver si hay todavía algún punto que se tenga que corregir. ¿Y en esto estáis utilizando toda la parte esta que había enseñado con inteligencia artificial y demás para la detección de defectos? Estamos empezando. O sea, este proyecto se empezó hace muy poquito. Empezamos en septiembre. O sea, que está en pañales. Pero digo, por ejemplo, con lo que tiene contratado Luis Serrano con vosotros, ¿estáis aplicando ya esto o es algo que tenéis en mente aplicarlo?
Claro, en cuanto lo tengamos en producción y esté funcionando bien, porque, a ver, al final esto hay que ir integrándolo en todos los procesos que nosotros tenemos. Entonces, la idea, por supuesto, si al final, digamos, el objetivo nuestro es ir mejorando el rendimiento y que el sistema, además, digamos, sea más fiable. Al final, digamos, esta máquina entrenada va a tener menos sesgo que el sesgo que tiene un técnico evaluando los radars. Y va a permitir eso, una mayor fiabilidad, y la parte comparativa temporal va a ser mucho más fiable y va a aportar más información de esta forma. Vale. No sé si esta presentación la podéis compartir o te la hacen llegar a ti, Salva, no lo Sí, puedes... imagino, sí, el vídeo, por supuesto, se va a compartir, Miguel, como siempre. Y bueno, la presentación sí, entiendo que no hay ningún problema. Bueno, si tienen alguna cosa que quieran quitar o añadir o lo que sea, pues que nos la compartan con la información que crean oportuna. Te involucro un poco más, Miguel, precisamente por eso, porque creo que puede ser interesante Sí, es que para... lo decía porque sabe que la semana que viene tenemos, y tú vas a participar, ¿no?, del Sí, comité operativo, y ahí intentamos aflorar proyectos de innovación que se hacen en toda la área de la DIF. Hay muchas veces que hay departamentos que contratan cosas y no saben que a lo mejor están haciendo algo innovador, ¿no? Entonces, tratamos una vez al año de poner sobre la mesa lo que están haciendo todos los departamentos, y a veces te surgen cosas que dices, wow, no le estás dando valor a esto, resulta que algo totalmente... bueno, cómo podemos apoyar este tipo de proyectos también, pues Claro. como necesitan tecnología y IT y demás, pues cómo lo podemos apoyar también desde nuestro lado. Yo estoy en la de TDS y a lo mejor se está pensando que no se pueden hacer, y a lo mejor sí podemos apoyar, y podemos continuar, pues si ya hay una serie de imágenes y demás, ver bueno, pues entiendo que si el modelo lo entrenas con tus propias imágenes de tus vías y demás, pues ese entrenamiento luego será bastante más preciso para identificar en tu propia infraestructura dónde tienes problemas en el tema del balasto, de contaminación del balasto. Oye, Muy una bien. pregunta, perdona. Esto, además de en ferrocarril, ¿lo estáis aplicando en carreteras o en algún otro entorno que no sea el ferrocarril? Porque bueno, Georradar aplica en cualquier infraestructura lineal, ¿no?, por así decirlo. A ver, Georradar sí, hacemos muchas cosas en carreteras, en puertos, en aeropuertos, pero esta implementación es específica para el balasto, o sea, está entrenado para detectar la profundidad a la que se encuentra esa capa de contaminación. Sí, bueno, lo mismo que lo había entrenado para balasto, lo podía entrenar para cualquier otro entorno, que puede ser una carretera, por ejemplo. Claro, lo que pasa que, digamos, como tenemos ahora tanta demanda y tanto volumen de negocio en esta parte, es donde nos interesaba empezar a desarrollar. Para consolidar ya lo que tenéis desarrollado. Claro, exacto. Vale. Al final, Miguel, este tipo de modelos, de hecho lo comentábamos antes mientras preparábamos la presentación, el reto que tienen principal es tener el hardware para poder generar los datos, porque al final aquí la IA al final es una feature más, pero lo que es, digamos, la base, la materia prima para poder hacer un modelo de este tipo, o sea, es muy, muy complicado encontrar una empresa que sea capaz de generar esos espectrogramas y que tenga la tecnología y que pueda generar cada 12 metros una foto, digamos, del estado de la vía. Entonces aquí pues hemos confluido, digamos, las dos partes, y por eso se puede hacer un proyecto de este tipo, que al final, cuando estás hablando de infraestructuras que tienen un coste pues casi de Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Son miles de millones lo que cuesta hacer un trazado de vía desde Sevilla hasta Madrid o hasta Barcelona. O sea, cualquier mejora que hay en el mantenimiento y tal, el retorno que tiene de la inversión es altísimo. Vale. Luis Serrano conoce esta parte que de inteligencia artificial y demás, aplicada en Georradar. ¿Lo conoces ya o no? Todavía no, porque estamos integrándolo en los pasos internos.
Sí, es Vale. que lo hemos terminado hace muy poco. O sea, tenemos la versión beta y la estamos integrando. Entonces, hasta que no esté bien integrado y funcionando como nosotros queremos, pues tampoco nos vamos a ir Vale. poniéndolo. Pero vamos, sí, la idea es que sí, por supuesto. Genial. Muchas gracias. Pues muchas Pues gracias, muy Miguel. interesante y muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguien en la arena? Nadie levanta la mano. Bueno, pues no sé, David, Raúl, Álvaro, una última reflexión. Estamos a 5 minutos, o sea que daros el cierre a vosotros con lo que con un último mensaje. Nada, yo simplemente agradecer tanto a Raúl como a Álvaro, ¿no? la disponibilidad con relativamente poco tiempo para poder acompañarnos aquí en esta sesión y nada, lo que comentaba, teníamos en cartera, digamos, un par de casos de uso para contar, pero bueno, en otra sesión en el futuro podemos contar también alguna otra cosa. Esto es un poco más de mantenimiento predictivo, más del sector industrial, no tan relacionado tan específico, digamos, para ferrocarriles, pero bueno, son casos de uso también con acelerómetros y con otro tipo de datos que pueden ser también interesantes para aplicar. Esto va más en tema de estructuras en general, puentes, etcétera. Y el otro es más para maquinaria, para motores, básicamente. Turbinas de gas, se podría aplicar a motor eléctrico también. Y nada, si os parece interesante, pues en otra ocasión podemos volver y contarlo también. Pues contamos con vosotros próximamente. Y muchas gracias Tampoco a los todos siguientes por otra vez para no la asistencia. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Muchas además, gracias. con el poco tiempo que un poco os lo pedí, que hayáis podido estar aquí. Os doy muchísimas gracias. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Como alguien está escribiendo por el chat, menos mal que volvemos a hablar también de IA, de Machine Learning, de Deep Learning y otras cuestiones, no tanta IA generativa, que parece que solo existe Yo siempre tengo una anécdota, ¿no? Hablando un poco de la IA generativa y la IA tradicional, sobre todo de las arquitecturas de Deep Learning tradicionales, ¿no? Es que la IA generativa, hoy en día la barrera de entrada es muy baja como para poder hacer un proyecto, ¿no? Al final, los modelos principales ya están hechos, o sea, y lo que hacemos con ellos es pues conectarlos, alimentarlos con datos y montar casos de uso. Pero hacer lo que se ha hecho en este proyecto, o sea, de montar una arquitectura de cero de Deep Learning, en mi opinión, es más complicado que hacer IA generativa. O sea, porque ahí, o sea, para eso realmente tienes que meterte a picarte la red neuronal en PyTorch, digamos, línea por línea. O sea, lo otro es más jugar con prompts, conectar entradas y salidas y tal, pero para esto realmente tienes que saber. O sea, no es nada sencillo montar un caso de uso como este. Perfecto, pues muchas gracias y enhorabuena. Yo creo que es muy interesante y como bien decía Miguel, pues creo que nuestros compañeros de vías lo seguirán y estarán bastante interesados, espero. Y si no, bueno, intentaremos pincharles un poco para que se interesen algo más. Gracias a todos, gracias a los que habéis estado aquí. Os compartiremos como siempre el vídeo y bueno, desde la comunidad seguimos y muchísimas gracias a los ponentes. Que tengáis buena final de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Y eso, un fuerte aplauso. Hasta luego. Adiós.